Bien, a través de nuestro canal de YouTube, jueves tras jueves. Este jueves salimos al aire. Este jueves de esta semana que entra también. Estamos en una serie del tema Guardianes de la Puerta del Templo, Guardianes de las Puertas, que tiene que ver con muchas cosas que están del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, que son establecidas hoy para la iglesia. Hay principios allí que son aplicables para nuestro tiempo, para la iglesia. Aunque algunas cosas del Antiguo Testamento no son aplicables para nosotros hoy, para la iglesia, los rituales que se usaban en cuanto al sacrificio de animales y todas estas cosas, porque el Señor Jesucristo viene y lo abroga con relación, porque es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, no durante. Ahora entramos que la casa de Dios, cuando hablamos de la casa de Dios, podemos encontrar que en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del 5 al 10, nos dice así. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 10, nos dice así. Hagan lectura. Más adelante vamos a citar para que me tengan allí toma esta nota, Francis. Más adelante vamos a leer Hebreo capítulo 3 del 1 al 5. Vamos a entrar allí como parte introductoria en estos textos para comenzar a disertar, ¿me entiende? ¿Cuál es la casa? ¿Cuál es el templo? ¿Quiénes somos nosotros para el Señor? ¿Y quién es el Señor para nosotros? A lectura, por favor. Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor Jesucristo cita el Antiguo Testamento, está hablando de Él mismo como la piedra angular. Él es la piedra angular del edificio, de la estructura. Y dice que nosotros también somos piedras vivas. Él es la piedra viva, la piedra del ángulo que sostiene el edificio, que sostiene el fundamento. Él es el fundamento. Y nosotros, como somos piedras vivas, somos edificados como casas espirituales para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Padre por medio de Jesucristo. Ahora, nosotros como piedra viva tenemos funciones dentro de la iglesia del Señor. Hablando del cuerpo universal, del cuerpo espiritual, tenemos funciones dentro de la casa. En la casa nosotros también vamos unidos y vamos añadiendo fundamento tras fundamento. Por eso en el Corintio dice: mira bien aquel que edifica encima del fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús, como la principal piedra del ángulo. Cuando nosotros vemos que en las Escrituras nos están diciendo que formamos parte de la estructura del templo, tenemos que entender que nosotros fuimos llamados a formar parte de esa coalición de miembros que están en el cuerpo de Cristo, y que cada uno de nosotros tenemos una función.
Primera de Corintios capítulo 12 dice que nosotros tenemos función dentro del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 10, capítulo 12 también nos dice que cada miembro tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. Cada miembro está llamado como una piedra viva a sumarse a la construcción, al edificio que Dios habla en Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 3:10, que somos un edificio espiritual, somos casas espirituales. Ahora, nosotros como casas espirituales, nosotros, la primera casa, el primer orden de casa para nosotros es nuestro espíritu, nuestro templo, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que guardar esa dualidad del Espíritu Santo con nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros para darnos dirección, para direccionarlo, qué es lo que tenemos que hacer dentro del templo. Ahora, nosotros dentro del templo, estando vivos como rocas vivas, tenemos una función, y esa función que tenemos no solamente la tenemos nosotros dentro del cuerpo de Cristo, que somos nosotros mismos, sino siendo Cristo la principal piedra. Pero cuando citamos Hebreo, me vas a leer Hebreo 3 del 1 al 6. Ahora, somos casas espirituales, somos sacerdocio santo. Ahora, un sacerdocio santo para Dios, no un sacerdocio, un real sacerdocio, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros venimos de las tinieblas, penetramos el umbral de tiniebla hacia la luz. Y cuando Dios nos pone en la luz, nos pone para que nosotros comencemos a funcionar, pero no en tinieblas sino en luz. Las tinieblas tienen ciertas características y la luz tiene ciertas características. Hay características de la tiniebla que usted las conoce bien, que es el fruto de la carne. Hay características de la luz que es fruto del Espíritu. Pero nosotros olvidamos lo que es las características del Espíritu o el fruto del Espíritu, y olvidamos que es la característica del fruto de la carne. Entonces comenzamos a veces a vivir caracteres conforme a la carne, y esos caracteres conforme a la carne no son viables, no son aceptables en el edificio del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada fruto de la carne yo tengo que revisarme. Cada actuación o cada manifestación mía en mi carácter, en mi temperamento, yo tengo que evaluarme, yo tengo que analizarme. ¿Por qué? Porque si soy piedra, tengo que cuidarme que sea una piedra viva, no contaminada, porque las piedras vivas no se contaminan, las piedras vivas siempre van a vivir y van a ser vivas y van a dar un aporte para la construcción del edificio. Nunca se va a desviar, nunca se desvía. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando ¿qué acciona cuando una piedra viva quiere poner un elemento dentro del edificio, o él ponerse para sostener o apoyar el edificio si hay fruto de la carne? Mira, el mismo edificio la rechaza, el mismo edificio no lo acepta. Ahora, tenemos que entender, si el edificio no se está construyendo, hablando de construcción, hablando de arquitectura, porque Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento, por otro mira cómo sobreedifica. Si la casa no está bien, tenemos que analizar por qué la casa no está bien. Alguien me puso en una piedra cosas, características que no eran aceptables por el Espíritu Santo, porque dice sacrificio aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Es sacrificio aceptable, no sacrificio no aceptable. ¿Ya me están entendiendo? Dios determina, Jesús como la principal piedra determina cuál sacrificio acepta Él y cuál sacrificio no acepta Él. A veces estamos haciendo sacrificios, estamos haciendo defensa por la iglesia y queremos defender la iglesia. La iglesia, hermano querido, se defiende por sí misma. La iglesia la defiende la cabeza, y la cabeza es Cristo. ¿Me están entendiendo? Porque a veces estamos equivocados. Queremos defender la iglesia con principios carnales, y la iglesia no se defiende con principios carnales. La iglesia se defiende con principios espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lee Francia.
Aleluya. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel a al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero ¿qué hizo todas las cosas? El que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Me deja por aquí los dos últimos dos textos por allá. Déjame los últimos dos textos allí. Veamos, ve. Moisés, Dios le ordena el tabernáculo. El tabernáculo de madera de acacia, cubierto con algunas partes de oro, el altar del incienso, el altar de bronce, que era el altar del sacrificio, en la mesa de los panes de la proposición, que estaba en el lugar santo, y el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El altar de incienso estaba en el lugar santo, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Moisés era fiel allí. Moisés ordenó a Aarón y a sus hijos. Moisés ordena también a su hijo Gerson. Y de la tribu de Leví, tanto los cubatitas, Coac, los Merak y los gersonitas, ellos comenzaron a administrar dentro del templo. Entonces, la orden fue dada a Moisés. Moisés fue fiel en la casa de Dios. No se le puede quitar que Moisés fue fiel. Ministró en la casa de Dios. Ahora, él ministrando en la casa de Dios, lo hizo como sirviente, como un sirviente. Comenzó a ministrar dentro de la casa. Y como un sirviente, para que me puedan entender lo de siervo, como un sirviente, él hacía todo lo que Dios le estaba mandando. Y Dios se manifestaba en el tabernáculo. Dios se manifestaba en la columna de la nube, la columna de fuego. Dios se manifestaba, Dios hablaba, bajaba la gloria de Dios, hablaba con Moisés, hablaba en el tabernáculo, le hablaba al pueblo. Pero eso era como sirviente. El pueblo en el desierto era un pueblo de sirviente, eran siervos. Posteriormente viene Salomón. David, con su corazón, quería construir un templo al Señor. David entra un nuevo orden de sacerdocio, que lo vamos a ver más adelante. Un nuevo orden de sacerdocio, que es el orden davidídico. Un orden ya no estaba dejando el tabernáculo de Moisés, ¿sí? O el orden de Moisés. David entra en un nuevo orden según Cristo. Y ese orden que entra David es un orden transitorio, porque estaban dos órdenes. Estaba la orden de David, estaba la orden de Moisés en un tiempo. Después termina la orden de Moisés y se hace una liga, la orden de Moisés y la orden de David. Se ligan las dos órdenes y comienza a funcionar el templo con música, porque anteriormente el templo no funcionaba con música, con adoración y alabanza. Lo que entendemos ahorita de adoración y alabanza. Entonces hay un orden allí. Entonces Moisés, como siervo, Cristo apuntando que el tabernáculo de David está hablando para nosotros, para hoy. Ahora, David apuntando a Cristo en la adoración y en la alabanza y en el sacrificio. Moisés hizo sacrificio. Pero quiero que ustedes noten, y lo que quiero enseñar es que Moisés hizo sacrificio como un siervo. Pero cuando tú lees el capítulo, ponme el capítulo el 3, 5 y 6, por favor. 3, 5 y 6, que Dios que lo parara allí. Ahora, Moisés fue fiel. Cristo fue fiel también.
Ahora, Moisés fue como siervo, Cristo es como hijo, nos dice. Ahora, ve cuál es la casa donde Cristo está ministrando o que Cristo viene a ministrar. Mira, quiere a Dios que venga la revelación, que tú puedas entender que tú como piedra viva y como casa espiritual, Cristo comienza a ministrar dentro de ti. Por lo tanto, si Él ministra dentro de ti, tú tienes que ministrar con Él. ¿Pusiste? Ajá, dice. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Está hablando del tabernáculo de Moisés. Dice, como siervo, como sirviente, él fue fiel. No podemos quitarle nada a Moisés porque fue fiel como siervo o sirviente a Dios. Lo hizo todo bien para que el testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cuál testimonio? Lo que se iba a decir, lo que vamos a leer posteriormente. Porque el tabernáculo de David fue transitorio. Es un tabernáculo transitorio que nos estaba dando luces al tabernáculo de Cristo, siendo Cristo el tabernáculo. Estamos hablando de un sitio de reunión. Estamos hablando de un sitio donde Dios habita. ¿Sí? Entonces, dame el 6. Dice, dame el 6, por favor. Dice, pero Cristo como hijo en toda ¿qué? Su casa. Cristo fue ¿quién? ¿Qué fue Cristo? ¿Quién es Cristo? Vamos todo. ¿Qué es Cristo? El Hijo de Dios, el ungido, el Mesías. Jesús como el Hijo de Dios, como Dios encarnado, como Dios salvador, como Dios redentor. Fue fiel, ¿dónde? ¿En cuál casa? En su casa. ¿Habla dónde? ¿De cómo dice? ¿Fiel dónde? En su casa. ¿Dónde dice? En su casa. Le da el adjetivo calificativo. En su casa. ¿Dónde fue fiel? En su casa. ¿Dónde fue fiel por aquí? Bueno, dígamelo duro, pues. ¿Dónde fue fiel? Ajá. ¿Dónde fue fiel? ¿Dónde fue fiel por aquí? ¿Seguro? En su casa. ¿La cual casa somos qué? Ayer le metí un lío a ustedes ahí. Él fue fiel en su casa. Esa casa, ¿cuál es? Esa casa, ¿cuál es? Esa casa soy yo. Él ha sido fiel dentro de mí. Él ha sido fiel todo el tiempo. Él me ha acompañado todo el tiempo. Desde mi nacimiento hasta ahora, Jesús ha sido fiel en esta casa que es su casa. Él ha sido fiel desde tu nacimiento hasta ahora. Siempre ha sido fiel. Las cosas que te han pasado para que tú puedas entender que Dios te trajo hoy, para que entendiera que tú eres casa de Cristo, que Él siempre estuvo fiel. Las cosas que te pasaron fue por tu infidelidad a Él. Por eso, si tú puedes ser fiel a Él, Él siempre va a permanecer fiel, dice la Biblia. Si nosotros somos fieles, Él va a permanecer fiel. Si somos infieles, Él va a seguir siendo fiel para nosotros, porque Él nos va a llevar a la dimensión que Él quiere que tú llegues. Ahora, ¿cuál es la casa? Eres tú. Ahora, Él es fiel ministrándote a ti. Él es fiel en la administración hacia ti. Él es fiel en el amor hacia ti. Él es fiel en el rescate que te hizo. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros no teníamos chance. Nosotros, bueno, si Cristo no viene, ¿dónde nos iba a mandar el Padre? No sé. Pero Cristo vino, el Padre se indignó y el Padre fue una complacencia para el Padre. El Padre se fue elogiado a mandar a su hijo, se complació a mandar a su hijo, se cumplió con el propósito que tenía con el Adán,
con el Adán, el primer Adán. Estaba cumpliendo con el propósito de mandar al segundo Adán ¿a qué? A que viniera a la tierra, al planeta, a darnos redención a la naturaleza caída de Adán. Ahora el Padre en ese sentido elogia al Hijo. El Padre glorifica al Hijo por la acción que tenía que hacer el Hijo. Ahora la acción que estaba haciendo el Hijo fue una acción del Padre anticipadamente, una visión, una relación del Padre, una acción del Padre, un decreto del Padre anticipadamente que coordinó con el Hijo para que el Hijo viniera a darle redención al hombre y a preparar casa. Y la casa que fue a preparar el Hijo somos nosotros. Juan 14 está hablando de una casa. En Juan 14 dice que Él fue a preparar casa para nosotros. Pero está hablando del cielo. Pero si tú entiendes, escúchame, si tú entiendes que la casa que el Padre mandó a preparar para su Hijo eres tú no vas a estar anhelando que te quieres ir para allá. Tú toma la decisión hoy de decirle al Padre: si tú me regalaste una casa y la casa que soy yo es la casa de tu Hijo, que tu Hijo permanezca, que tu Hijo viva dentro de mí. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es accionarlo. Una cosa es hablarlo, accionarlo, y otra cosa es vivir conforme a esa declaración. Vivir conforme a lo que tú le estás diciendo al Señor. Ahora, cuando Jesús entra dentro de mí, que soy templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Tú eres templo y morada? ¿Quién eres tú? Templo y morada del Espíritu Santo. Jesús viene a habitar dentro de ti por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, en nosotros habitan los tres. Porque ve, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cuando dice que Cristo viene a vivir en nosotros, es a través del Espíritu Santo. Cuando dice que el Padre viene a vivir en nosotros, es a través del Espíritu Santo. O sea, la vivencia del Espíritu Santo en nosotros hace vivir o habitar el Dios triuno dentro de nosotros. Hermano, si usted entiende eso, usted entendió casi la mitad de su trayectoria en el Evangelio, porque todo le va a ser fácil para entender. ¿Por qué? Porque comienza una relación de hijo a padre, de hijo a hermano, de espíritu a espíritu. Comienza una relación cercana por cuanto Él eligió su casa para habitar, y esa casa soy yo, eres tú. Él eligió que una casa, y esa casa ¿cuál es? Esa casa ¿cuál es? Él te eligió a ti para Él vivir. Una guara, Dios viviendo dentro de nosotros. Como dicen los guaros, los barquisimetános, los larenses. Una guara, Dios viviendo dentro de nosotros. El Dios inmortal, el Dios sobrenatural, el Altísimo, el Dios poseedor de todo, el Dios grande, el Shaddai, viviendo dentro de seres mortales. Ahora Él viene para darnos a entender y darte a entender a ti que eres inmortal, porque si el Dios inmortal vive dentro de ti, es para darte vida y vida en abundancia. Ahora, vemos, vamos a considerar, vamos a hacer una lectura, por así reposamos un poco. Francia, ayúdame. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Veamos lo que dice Primera de Corintios 3:16. Leo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok. Eres templo de Dios. Ya estamos claros. Somos casa de Dios. Y el Espíritu Santo vive ¿dónde?
¿Dónde vive el Espíritu Santo? Podemos nosotros tener características carnales si el Espíritu Santo vive entre nosotros. Podemos seguir nosotros con nuestro viejo hombre si el Espíritu Santo vive entre nosotros. Bueno, entonces cambia. Entonces cambia. Porque usted es morada del Espíritu Santo. Ahora, Francia, ayúdame. El mismo 3, 9 y 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Mira, a continuación vamos a hacer una lectura en hebreo. Francis, hazme esta lectura en hebreo, Hebreo 9, del 10 a 22. Vamos a hacer esa lectura en hebreo para que ustedes puedan entender y en su casa la repasan, ¿ok? Ruméns esa lectura, porque esa lectura nos está dando a entender a nosotros la obra redentora que hizo Cristo. Aunque Cristo vive en nosotros, Él fue preparar un lugar para nosotros. Juan 14, en su casa anoten, lean Juan 14. Juan 14, 1, Juan 14, 26, lo que Dios vino a hacer. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nada ve el Padre si no es por mí. Él le dice a Felipe le dice, Señor, muéstrame el Padre y nos basta. Dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera, le voy a preparar lugar. Está hablando de un sentido escatológico de que Él nos va a preparar cosas allá en el cielo. Sí, pero eso en los sentidos escatológicos de los últimos tiempos, de las profecías siendo de Cristo o los profetas del Antiguo Testamento, nos dan a nosotros a ver hacia allá, hacia el futuro. Porque las profecías van al futuro. Son profecías que no se han cumplido y nos dan a nosotros, los que estudiamos, los estudiosos, a mirar el futuro. Pero no estamos viendo lo básico que es mirar el presente. Mirar el presente es que Él vive dentro de ti. Que tú, si necesitas casa allá, espera, está allá con Él para que pueda disfrutar. Lo que estamos es llorando, estamos deseando, tenemos una esperanza puesta allá. Cuando vivimos una realidad aquí. La realidad que te quiero enseñar es que Dios está allá, pero también está dentro de ti. La realidad que te quiero enseñar es que tenemos mansiones celestiales, pero tú eres una mansión donde vive Dios. Tú tienes que entender eso. Ahora, ¿es una verdad? Sí. ¿Es una realidad? Sí. ¿Lo vamos a vivir? ¿Lo vamos a ver? ¿Y vamos a vivir? ¿Lo vamos a disfrutar? Sí. Pero todavía no. Eso, lo que estamos anhelando en el futuro, nos está echando a perder el presente. De vivir una vida sujeta al Espíritu Santo. De vivir una vida llena de amor, llena de control del Espíritu Santo, de vivir una vida plena en el Espíritu Santo, de vivir una plenitud llena del Espíritu Santo. ¿Dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. ¿Cuál es la casa? ¿Dónde habita Cristo? ¿Dónde está ministrando ahorita? Dentro de ti. Ahora, aquello, sí. ¿Lo creemos? Sí. ¿Lo va a hacer? Sí. Pero no ahorita. Eso está para el futuro. ¿Ve? Vamos a ver el presente. Ahora vea. Cuando tenemos dificultades en el planeta, cuando tenemos dificultades aquí en la tierra, ahora, aquí en el ahora, ¿ok? En pleno tiempo, en este tiempo, en pleno desarrollo. Cuando tenemos dificultades, ¿verdad que anhelamos? Ay, cuando yo esté allá. Ay, ¿cuándo me voy? Ay, ¿cuándo yo estoy? ¿Hasta cuándo es esto? Hermano, no te quejes. Ahora, si tú entiendes hoy que quiera Dios, anoche oraba, esta mañana oraba, que Dios quiera que te quite la venda, y que tú puedas entender que hoy es una realidad.
Hoy es una realidad Dios viviendo dentro de ti. Hoy es una realidad Dios dentro de ti, viviendo dentro de ti, queriendo vivir, queriendo hablarte, queriendo tener una relación contigo, queriendo decirte: yo estoy aquí para mimarte, yo estoy aquí para animarte, yo estoy aquí para consolarte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para bendecirte, yo estoy aquí para darte dirección y quitarte toda aflicción, porque a partir de este momento no vas a tener aflicción, porque tienes que entender que tú eres la casa de Dios. Casa de Dios no es un emblema, casa de Dios no es una iglesia, casa de Dios eres tú, soy yo. Dice que cuando tú dices casa de Dios, no te quiten el nombre, no te quiten tu identidad. El problema es que nos quita la identidad. Tú no te puedes llamar casa de Dios. Ay, yo no me puedo llamar casa de Dios porque hay uno que tiene casa de Dios. Eso no está patentado. La casa de Dios no está patentado. La patente de la casa de Dios eres tú. La patente eres tú. Tú perteneces a Dios. Fuiste comprado por precio de sangre. Tú eres la arra de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Eres tú, eres tú. Casa de Dios eres tú. Yo soy la casa de Dios. Yo soy, no es que me la he hecho, no es que nos estamos echando, no. La Biblia dice que la casa espiritual soy yo. Y la Biblia dice: la casa en donde Cristo está ministrando ahorita es dentro de mí. No, si fulano no lo quiere creer, que no lo crea. Pero si tú lo crees, cuando tenga la enfermedad, si tú lo crees cuando te falte la provisión, si tú lo crees cuando te falte lo que le estás pidiendo a Dios, cuando te falte, cuando necesites, si tú lo crees, tú dices: Dios, yo soy morada tuya. Dios, yo soy tu casa. Yo quiero comunicarme contigo. Tú estás cerca de mí, no tengo que estar pegando gritos. Tú estás aquí a mi lado. Necesito esto o necesito lo otro. Necesito que me sane. Necesito que me avive porque estoy frío. Necesito que tú comiences a encender ese fuego dentro de mí. Necesito que tú me prendas la lámpara que está dentro de mí, que está apagada. Dios va a venir a tu auxilio. Dios va a venir a tu respaldo. Dios va a venir al llamado que tú le des, porque Él está dentro de ti ministrando. No podemos obviar, esa es una realidad. No podemos quitar eso. Ahora, a esa lectura, Francia, así descanso un poquito la garganta. Por favor, Hebreo, capítulo 9, del 10 al 22. Ayúdame allí. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre.
Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se ofrece remisión. Escúcheme. Ahí estamos claros lo que Pablo está hablando de lo que decía Moisés y sus hijos, a la cual a continuación vamos a nombrar. El pasaje que vamos a leer ahorita, descansa allí y tómate un poquitico de agua, Francis. Vamos a leer ahorita, es una continuación. Van a nombrar a los hijos principales del tabernáculo de Moisés hasta los hijos actuales cuando se escribe Primera de Crónica. Ok, estos hijos vamos a entrar en la transición del tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. Aunque David tenía su tienda en Sión, en Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés expuesto así igual como estaba en el desierto. Se quedó en Gabaón. Ese tabernáculo quedó allí. Creo que lo mandaron a otro sitio. Pero después que David reúne todo el dinero, todo el oro que necesitaba para que su hijo Salomón construyera el templo, porque todo eso lo vamos a ver, porque las conquistas de David a los reyes vecinos, las naciones vecinas, las conquistas de los generales, partiendo de Saúl, escúchame, de Saúl y los generales de Saúl, fueron guardando el tesoro para la construcción del templo o para los utensilios en oro para la administración del tabernáculo. También David recupera todo eso. Samuel recoge eso. David con Samuel recoge todo. También Joab, todos los generales, los botines de guerra, ellos daban cierta parte para la construcción de un futuro el templo, porque David le había sembrado la idea a ellos de construir una casa a Dios. ¿Cómo? De construir una casa. ¿Ves todo ese poco cosa el cuento que le estoy echando? Para llegar al final, la obra terminada. Este papadito que está aquí. Diga, ¿cuál es la obra terminada? Te enseña tú, te enseña. Este papadito que está aquí, te enseña tú. Tú dices, porque broma, apóstol, sí. Que si uno, que si otro, que tal, sí. ¿Cuál es la obra terminada? ¿Dónde está el templo? El templo no existe, de los judíos no existe. El físico no existe, lo van a construir. Yo le he explicado eso. Lo que hay la parte occidental del muro, que está ahorita, que está el muro de los lamentos, del templo de Herodes, o supuestamente algunas piedras del templo de Salomón. Ahora, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es la obra terminada? Todo ese poca cosa estaba hablando de la casa de Cristo, donde el Señor, donde el Espíritu de Dios iba a vivir. Porque el Espíritu de Dios, a través de los sacrificios y todas esas cosas, Dios se manifestaba allá en su cuerpo teofánico. Él tomaba forma y se manifestaba en el Antiguo Testamento y en los tiempos de ellos. Dios le habló 2 veces a Salomón por sueño. Le hablaba a David también por profeta. Hablaba por profeta, hablaba por Urim y Tumim, hablaba por sueño. Todas esas cosas hablaba Dios. Ahora, Dios le dijo a David. David puso eso en su corazón y David quería construir un templo. Y Dios le dijo, no, tú has derramado sangre, lo va a construir tu hijo Salomón. Va a construir el templo. Entonces, ¿qué pasa? Salomón construyó el templo. Por eso el templo de Salomón fue un templo majestuoso, un templo glorioso. Era una de las maravillas del mundo conocido, el templo de Salomón. Diciendo, te estoy echando el cuento para que tú puedas entender que tú eres la obra terminada.
Ese templo majestuoso de oro, de todo. Ahí había oro para tirar para arriba, hermano. Salomón construyó ese templo todo dar, todo trapo. Es oro. Dice la Biblia que en el tiempo de Salomón no se estimaba la plata, sino que se hablaba de oro, de marfil. Se hablaba de todas cosas que el trono de Salomón era oro y marfil. Las gradas, 6 gradas para subir al trono de Salomón era de marfil fino. Ahora, ¿qué está pasando? Que toda esa gloria de Salomón, todo lo que Salomón hizo, hermano, buscaba para que se manifestara Dios. Y Dios nunca se manifestó, sino le habló 2 veces por sueño. ¿Cuántas veces le habló? ¿Y cómo le habló? Por sueño. Cuando inauguraron el templo, Dios se manifestó en su gloria, en la Shekinah de Dios. Bajó la gloria, bajó un humo, se creó una atmósfera. Los sacerdotes no podían ministrar cuando inauguraron el templo. Ahora, todo eso era para una obra terminada. Todo eso hablaba hacia nosotros. Todo eso nos apuntaba a nosotros. ¿Qué? Todo eso sí. Hermano, si usted se mete a hacer un estudio concienzudo de todo eso, después usted se lo aplica, todo eso sí. Escúchame, nosotros somos tan preciosos y tan valiosísimos para Dios que eso no es nada. Eso para Él, aunque lo estimaba, aunque Él lo tomaba en cuenta, aunque Él vio el esfuerzo de David, el esfuerzo de Salomón para construir, todo lo que hizo Salomón, todo lo que pudo hacer Salomón para construir un templo a Dios, y Dios no quería que él se metiera con las cosas que se metió, porque Salomón, para poder traer la ingeniería y la mecánica con que hizo el templo, tuvo que aliarse con Egipto y con Irán, y Dios no lo estaba mandando con Egipto, para tener un conocimiento de cómo iba a ser para construirle ese templo al Señor. Ahora, ¿qué hace Salomón? Se casa con la hija del faraón. Al casarse con la hija del faraón, hace parentesco con faraón, viene toda la idolatría egipcia para Israel o para Judá. Entonces, toda esa cosa, todo lo que hizo, todo buscando una obra terminada. Era tipo y sombra de un templo que es figura del que está allá arriba. Pero la figura del que está allá arriba eres tú, soy yo. Él vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros. Hermano, si tú no consideras que el Dios inmortal, como te lo dije ahorita, vive dentro de ti, hermano querido, cualquier cosa, cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que venga por ahí, te remueve, te quita, te aparta del propósito de Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer acá es lo siguiente: nada, repita conmigo, nada, pero nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni espada, ni esto, ni lo otro. Nada nos puede separar. ¿Te cansaste? Dale pues. Vamos a hacer lectura para ir cerrando. Primera de Crónica. Ya entramos ahora al Antiguo Testamento. Lo que quiero darle la introducción para entrar a este enlace. Estamos entrando al Nuevo Testamento, vamos a entrar al Antiguo Testamento. Estamos hablando de la obra terminada. Vamos a comenzar a hablar de ciertas manifestaciones y ciertas responsabilidades en el oficio de los guardianes del templo. Ahora ya estamos viendo que ya podemos entender que todo lo que te puedo hablar de estos guardianes del Antiguo Testamento, vamos a entender que ahora en el Nuevo Testamento la obra terminada eres tú. Y que tú tienes que guardiar. Tú eres guardián de ti mismo. Escríbame eso. ¿Eres un guardián? Dime, ay, ¿eres un guardián? Tú eres la obra terminada. Tú eres la obra excepcional. Tú eres la obra que no tiene imitación.
Muchas obras las quieren imitar, pero tú eres único, tú eres única. Yo no sé quién tenía la autoestima baja, te la estoy subiendo. El termómetro va. Entonces tú eres única. Dale en Primera de Crónica, capítulo 9, vamos a leer del 19 en adelante. Ya te doy. Entonces tú eres única. Somos únicos. Somos únicos para Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo es único. Los miembros del cuerpo hacen lo que la cabeza diga que hagan. Y la cabeza es Cristo. Hay una conexión entre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo, que es la cabeza. La cabeza da la directriz, organiza, da la dirección, lo que tiene que ser los demás miembros del cuerpo. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que estaba sustentando lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Lee, por favor. 9, Primera de Crónicas 9:19, lo vas a leer hasta, ya te lo doy, hasta el 28, por favor. Dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Ok. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban imitando la primera guardia. Ellos no confundieron. Ellos no tergiversaron. El patrón no se desviaron del patrón original. Ellos estaban en el patrón que Dios le dio a los primeros padres de la casa del tabernáculo. Ahora sí entramos profundo, ¿ya no? Aquello fue que le puse un colchoncito allí, una hamaca, para que me puedan entender. Ahora sí entramos profundo. ¿De qué están haciendo ellos? El patrón original no se perdió. El tabernáculo de Moisés se hizo a figura de que está en el cielo. El diseño fue desde el cielo, el que está allá, el que vamos a ver nosotros. El de Salomón, el templo de Salomón, se hizo conforme al tabernáculo de Moisés. Claro, ya en una construcción de piedra, madera, oro, había de todo allí. Marfil, todo había allí. ¿Ok? En una dimensión, en una escala mayor que la escala del tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón. Ese templo posteriormente fue destruido por los caldeos. Vino Babilonia, destruyó ese templo, dejó alguna ruina, lo levantaron en los tiempos de Nehemías. Ustedes saben eso más que yo. Después, posteriormente, el templo fue descuidado y todas esas cosas, y lo reconstruye Herodes el Grande. Es magnífico. Reconstruye el templo. Entonces, ¿qué pasa? Ese templo en el año 70, el templo de Herodes, llamado templo de Herodes, en el año 70, Tito lo destruye, el general Tito. Pero ¿qué pasa? Todo ese diseño apuntaban a una cosa, la parte original. La parte original. Fíjate que era original. Patrones originales. No se desviaban. No ponían cosas que no eran. Los guardianes, dicen, estaban conforme a los guardianes del primer templo. ¿Sí? Igual hoy. Igual hoy. ¿Cuál es el templo? La obra terminada. ¿Y que cómo tú vas a guardar tu casa? Conforme al patrón original. No te desvíes. ¿Conforme a qué? Al patrón original. Continúa, Francis. Aleluya. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías,
era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes, en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así, ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de las casas de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Lee, por favor, el 26. El 20. El 26. Vean lo que dice el 26. Vamos a prestar toda la atención al texto 26. No es 26, por favor. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. La semana pasada yo le hablaba que Ana era portero, Simeón era portero de la puerta del templo, ¿sí? Que eran profetas. Estos principales eran videntes, eran profetas. No eran cualquiera lo que, según el orden de Leví, que era el orden sacerdotal, constituido por 3 familias, Merá, los meraritas, los coatitas, Coac y los gersonitas, de esas 3 familias, ellos no eran cualquiera. O sea, más adelante o para los próximos domingos vamos a ver que el sacerdocio en los tiempos del rey Ezequías estaba mal, se tenían que santificar. Hubo un apuro de Ezequías de avivar el templo, de purificar el templo, y lo que estaban preparados eran los levitas, los porteros los porteros, o sea, de la casa del templo de Dios. Ahora, ellos se tomaron el oficio muy en serio. De los tiempos de David, no era igual los porteros que estaban en el tabernáculo de Moisés, no era igual que los porteros del tiempo de David. Casi todos los porteros que estaban guardando la puerta del templo en sus 4 puertas, en sus 4 latitudes, en sus 4 lados, norte, sur, este y oeste. No todos los porteros no eran cualquiera. Eran muy calificados, eran hombres que sabían, entendían el tiempo, eran hombres que sabían lo espiritual, sabían el oficio que tenían que hacer. Eran muy tomados en cuenta en el sentido que no era cualquiera, eran personas muy calificadas, muy seleccionadas. Cuando hablamos de el oficio de cuidar la puerta del templo, estamos hablando de un hombre, una mujer responsable en lo que está haciendo en su oficio, que conoce su oficio. Cuando hablamos esas personas que limpiaban, esas personas que cuidaban, esas personas que velaban, esas personas que cambiaban el aceite, esas personas que
examinaba el sacrificio, la oveja para el sacrificio, el carnero para el sacrificio, que examinaba, eran personas, no era cualquiera, era persona que era seleccionada a su oficio, y ellos tomaban en cuenta muy bien su oficio. No era cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que si Dios te está seleccionando a ti, tú no eres cualquiera. Tú eres una persona que está calificada para cuidar la puerta de tu templo, para cuidar la primera puerta que hay que cuidar eres tú misma. Es la puerta de tu corazón. Si tú no estás calificada para cuidar, o no estás calificado para cuidar la puerta de tu corazón, mi hermano querido, anda buscando la manera de una reconciliación con Dios, porque si Dios te escogió para eso, es porque Él te dice que tú sí estás calificado. Lo que pasa es que estás siendo negligente al llamado y al oficio que Dios te hizo, porque todos estamos calificados. No podemos ser negligentes. Tenemos que prestar atención, hermano. Si no prestamos la atención debida a lo que Dios nos llamó, estamos calificados, hermano. Yo siempre les he dicho a ustedes que el que no tenía chance del grupo, vamos a llamarlo grupo, del grupo de personas, de jóvenes que llegaron en el 82, 83, 84 en la iglesia Betel, el que no tenía chance era yo. Pero yo no me comí de ese descalificativo. O sea, escúchame, algunos se descalificaron en sí mismos. Pregúntame, ¿cómo es eso? Dios lo llamó, era calificado, eran llamados, eran especial tesoro de Dios, pero nunca entendieron por el cual Dios lo llamó, qué oficio tenía, y nunca le prestaron atención a lo que Dios decía. Escúchame, cuando tú eres diligente, no negligente, diligente, prestar atención a lo que Dios te dice, y tú tomas eso y tú te apropias de eso, tú vas a caminar en el oficio donde Dios te puso, donde Dios te ha puesto. Vas a cuidar tu casa, va a defender tu casa. Ahí sí se cabe el calificativo. Defiende tu casa como una leona, defiende tu casa como tú quieras, defiende tu casa como un león, defiende tu casa, defiende tu corazón. No dejes que en tu corazón se albergue raíces de amargura, no dejes que en tu corazón se dañe. La Biblia dice, hijo mío, y toda cosa guardada, guarda tu corazón en una raíz de amargura. Guarda esto. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces lo descuidamos y no guardamos nuestra casa. Estamos guardando la casa de otro y no guardamos la nuestra. Tú no puedes estar guardando la casa del otro. Ay, que el hermanito tal, fulano está. No, guarda la tuya. Después que la tuya te asegura en Dios, tú vas a guardar la otra. Yo voy a guardar la mía como pastor. Le voy a hacer la pastoral a Carlos. Carlos, te voy a tomar de ejemplo, ¿oíste? No te voy a poner bravo. ¿Tú no te pones bravo? Bueno, le voy a hacer la pastoral a Carlos, pero guardo la mía. La mía es primero. Yo tengo que guardar mi corazón. ¿Dónde está ministrando Cristo? Dentro de mí. ¿Y dónde? Aquí. Caldía. Aquí y aquí. Entonces, escúchenme. Entonces, yo no puedo velar por la casa del otro. Yo tengo que velar por mi casa. Y ellos eran calificados, eran entrenados, eran preparados. A partir de esta serie vamos a comenzar a preparar los guardianes del templo. No es posible que aquí entre un brujo y dañe la ofrenda, venga a echar maldiciones aquí. ¿Sabes lo que eran los porteros? Eran los videntes, lo que veían. Veían que ellos entraban en lo sobrenatural, entraban en el discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu tenemos que pedirle al Señor. Tienes que venir aquí. El portero, mira, ¿para dónde tú vas? ¿A quién busca? ¿Quién eres tú? Por eso te lo va a indicar el Señor. No es como el diácono policía de antes. No, eres una vidente, eres un vidente.
Con esto no quiere decir que te le vas a echar, no. Tú vas a velar, tú vas a orar, tú vas a interceder, tú vas a ver, tú vas a estar pendiente, tú vas a estar latente, tú vas a estar en sintonía de lo que quiere Dios para la iglesia. Si no, no te pongas. Hay que estudiar, escúchame, esto va más allá de un estudio, de este estudio que te estoy dando. Esto va más allá de eso. Esto llega que en un momento de la historia, escúchame, y soy responsable de lo que estoy diciendo, que lo que voy a decir, en un momento de la historia, la iglesia de Cristo se extravió, no está siguiendo el patrón original. Y una iglesia que no sigue o que no siga el patrón original, subrayen eso y pónganlo en grande, me lo ponen grande ahí. Patrón original. Una iglesia que no siga el patrón original, lo que hacían los primeros padres, una iglesia que más adelante se puede desviar. Tengo tiempo para contar un cuento. Hace tiempo leí un libro que estaba un pastor construyendo un templo en madera en los Estados Unidos. Y él tenía un patrón original. Él tenía una viga que había cortado. Y lo llamaron urgentemente que tenía que atender. Y él le dice al que deja encargado: vas a cortar los trozos de madera, las vigas, las vas a cortar, la medida es este trozo que está aquí. Vas a cortar, vas a trazar, corta. Y vas a usar este mismo trozo como medida. El otro no prestó atención. Pregúntame, ¿qué hizo? Cortó el primer trozo, apartó eso por allá para hacer las cosas más rápidas. El que trozó lo agarró de medida. Y el que iba trozando lo agarró de medida. Cuando van a cuadrar las vigas, no cuadraban, porque algunos tenían 2 milímetros, hasta 5, hasta 1 centímetro tenían las vigas. ¿Por qué? ¿Por qué? De más, no cuadraban. ¿Por qué? Porque él nunca usó el patrón original. Porque cada vez que tú trozas, queda esquila, y esas esquilas no te dejan, no te permite pasar el lápiz exactamente y te van robando milímetros. Y una medida que tiene que estar exacta se perdió. Cuando llegó el pastor, cuando vio el asunto, ya era imposible seguir cortando porque le iba a cortar milímetros. El trabajo se le hizo más difícil. ¿Por qué? Porque no se usó el patrón original. Si estamos hablando de que yo soy la casa y que estamos hablando de que allá que no hay que restarle importancia a lo que acabamos de leer, aunque era tipo y sombra a nosotros, pero Dios era lo que había y Dios nunca le restó importancia, se le dio toda la importancia debida. Y si ellos siempre trazaron en el patrón original y siempre fueron conforme al principio de las instrucciones que Dios le dio a Moisés, y si ellos se guiaron por las instrucciones de Moisés, tenemos que entender que nosotros, aunque la casa es Cristo, hay un fundamento, hay un principio, que es hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, hacer las cosas conforme al patrón original. Ellos estaban preparados. ¿El principio cuál es? El principio es este: ellos estaban preparados a lo que debían de hacer. Ellos estaban preparados en su oficio. A ellos lo habían preparado. A partir de esta serie vamos a comenzar a preparar a los porteros. Vamos a comenzar a que los porteros tienen que entender el rol y la función que de cada uno de ellos. No solamente los porteros, no todos nosotros somos porteros. No, como porteros nosotros tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar a nosotros mismos. Escúchame, ¿qué determina que no te estás cuidando a ti mismo? Cuando no cuidamos la casa, cuando no damos importancia a la casa donde nos congregamos todos, a la casa donde nos congregamos. Esto
sitio no es de nosotros. Aunque no sea de nosotros, tenemos que cuidarnos. Tenemos que se vea bien. Tenemos que cuidar el orden. Tenemos que cuidar todo. Tenemos que anhelar que las cosas funcionen bien. Ahora, ¿por qué? Porque eso da a demostrar lo que está dentro de ti, que tú cuidas lo tuyo. Y si cuidas lo tuyo, debes cuidar también lo de Dios. Porque esto de quién es. Esto lo estamos pagando todo. Y tenemos que cuidarlo todo. Porque es el sitio de reunión. Es el sitio donde me congrego. Es el sitio donde yo vengo con mi familia. Igual el sitio que estamos construyendo. Lo estamos construyendo entre todos. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Porque ahora, ¿qué determina que yo cuido? Cuando yo cuido. Cuando yo mismo me cuido. A partir de esta palabra tú mismo tienes que cuidarte. A partir de esta palabra tú tienes que caminar en solidez con el Señor. A partir de esta palabra tú tienes que caminar honradamente. A partir de esta palabra tú tienes que caminar honestamente. Tú tienes que caminar en integridad. Tú tienes que caminar en el sentido, viendo en el sentido que nada y nadie te contamine. Que nada ni nadie te vaya a contaminar tu corazón. En el sentido que tu corazón es la casa del Espíritu. Tu corazón es donde el Espíritu habita. En tu mente el Espíritu habita. Que tú no tienes que dejar de que nadie te contamine, ni tu mente ni tu corazón, tú mismo ni tu vista te contamine. Tú tienes que velar por ti mismo. Tenemos que partir de esta palabra, tenemos que velar por nosotros mismos. Somos guardianes de nuestra casa, somos guardianes de nuestra casa, los guardianes de esta casa. El guardián de esta casa soy yo. Cuando yo me cuido, Cristo me cuida. Cuando Cristo me cuida, yo me cuido. Cuando tú te cuida, Cristo te cuida. Y cuando Cristo te cuida, tú te cuidas. Cristo viene para cuidarnos a nosotros. Así que no nos dejemos contaminar. No nos dejemos que entre cosas contaminantes en la vida de nosotros, porque somos casa del Señor. Tú quieres ser fiel. Jesús no permitió que nada contaminara su casa. Moisés no permitió que nada contaminara su casa. Los sacerdotes en el tiempo de la monarquía, ellos permitieron, y los reyes, que contaminaran el templo, que contaminaban la casa del Señor. Por eso fueron castigados, por eso fueron apartados de la presencia de Dios. Escucha, el que no cuida su casa, que es la casa donde Cristo ministra, esta que está aquí, que no cuida, hermano, Dios nos apartará de su presencia. Porque Él quiere estar con nosotros. ¿Dónde quiere estar Él? ¿Dónde? ¿Dónde quiere estar Dios? Tú lo confesaste como su Señor y Salvador. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él quiere estar dentro de ti. Pero como tú mismo permites, o tú mismo te contaminas, o permite que te contamine, porque nosotros permitimos que nos contamine agentes extraños, es porque nosotros mismos estamos contaminados. No tenemos que permitir que nos contamine. Esta gente no permitían que los contaminaran. Esta gente sabía lo que estaban haciendo. ¿Sabes? Los reyes consultaban con él. Samuel consultaba con esa gente. Samuel, esa fue la escuela de Samuel. ¿Por qué? Porque cuando Samuel llega como vidente, como profeta, como juez y sumo sacerdote, es preparado por Elí y llega. Samuel llegó en una transitoriedad, que el templo estaba contaminado. Acuérdense que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que iban a orar y a guardar las puertas del templo. Y ellos no prepararon. Samuel comienza a preparar, porque dice claro, conforme a lo ordenado por David y lo ordenado por Samuel. Samuel comienza, deja la escuela, deja la estructura donde los vigía, donde los vigilantes, donde los atalayas tenían que tener el fundamento.
Para ver esa historia, tenemos que ver la historia pre-Samuel, tenemos que ver la historia de Samuel. Una historia pre-Samuel, el templo estaba contaminado, Dios no había hablado. Dios le habla a Samuel cuando Samuel aproximadamente tenía como 16, 17 años. Dios le habla a Samuel. Es que Samuel escucha la voz de Dios por primera vez. Dios tenía ya 400 años que no hablaba. Se había tergiversado todo. Elí, la importancia de él como el penúltimo sacerdote, el penúltimo sumo sacerdote, no le dio importancia al oficio que él tenía. Al no dar importancia al oficio que él tenía, Samuel sí le da importancia, porque Samuel vio el descalabro que había, que era Dios. Que Dios nos ayude y nos abra los ojos, que nos dé discernimiento de espíritu para ver un descalabro. Primero, corregir nuestro templo, nuestra casa, corregir la casa donde estamos congregándonos, porque si nos corregimos los unos a los otros, o los corregimos cada uno de nosotros, los ponemos en la mano de Dios para ser corregidos, vamos a corregir la congregación, porque la congregación la hacemos todo. La congregación se forma en la unidad de todos nosotros. Ahorita está la congregación, pero la casa, la iglesia, eres tú. Tenemos que comenzar a corregirnos dentro de nosotros. Quiera Dios que nosotros podamos mirar no hacia allá, no hacia el horizonte, no, ver introspectivamente, ver dentro de nosotros mismos qué es lo que hay, qué es lo que si estamos cuidando o no estamos cuidando, o qué hemos metido, qué contaminación hemos metido en el templo. ¿Cuál templo? Esto no, aquí, dentro de nosotros. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es la casa del Señor? Hay mucha gente cuidando el templo y ahí no está Dios. Mucha gente criticando al templo. Algunos que nos critican a nosotros porque estamos aquí. Pues aquí se hizo fiesta, se hizo matrimonio. Una vez que llegamos aquí, oramos, santificamos. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Estamos en la congregación de los santos. Tú santificas este lugar. Nosotros santificamos este lugar. Los que puedan criticar están hablando mal. Que hubo un tiempo, eso fue un tiempo pasado. Que no ve que si nos vamos de aquí para nuestra congregación, que Dios nos va a dar la bendición de terminarla. Bueno, no importa que hagan todo lo que tengan que hacer aquí. ¿Cuál es el problema? Pero una vez que estuvimos aquí, no hubo contaminación, porque cada uno de nosotros nos cuidamos para que esto no sea contaminado. ¿Quién está guardando? ¿Quién aguarda el congregarnos? ¿Quién aguarda la congregación? ¿Quién? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros guardamos. Nosotros somos los leones, las leonas que va a guardar el templo de Dios. Tú eres el primero que tienes que guardar. Cuando tú te guardes para Dios y te cuides para Dios, tú vas a cuidar el resto. No podemos corregir a otro si primero nosotros no somos corregidos. Tenemos que corregirnos a nosotros mismos, porque yo soy templo y morada de Dios. Dios me bendiga, Dios les guarde. Pero saludamos a las redes, terminamos ya para la próxima semana. Continuamos en profundidad de estos líderes, porteros, que eran líderes, eran ministros del Señor que estaban cuidando. No solamente eran salmistas que estaban cuidando la puerta del templo. Chao y los vemos para el próximo jueves. Bendiciones.